Darles hoy un programa muy especial desde las oficinas de Reencuadre de nuestro amigo José Merino. Sin duda México está metido en una tormenta perfecta. Por un lado tenemos el fenómeno de Trump y todas sus consecuencias, y por otro lado tenemos la convulsión interna. El día de hoy vamos a hablar más de Trump, su tormenta y consecuencias. Así es. Bien amigos, pues comenzamos. En nuestro primer panel del día de hoy contamos con la presencia de dos grandes personalidades en el mundo de las empresas. Contamos con la presencia de don José Represas. Él es economista y administrador, y en el 1975 obtuvo mención honorífica en el primer premio anual de economía de Banamex. Don José es miembro reconocido en la comunidad empresarial. Bienvenido, José, bienvenido a este panel. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente contamos con la presencia de don Orlando Clúa. Bienvenido, Orlando. Gracias. Orlando es psicólogo por la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios en desarrollo organizacional en Europa y Estados Unidos. Es coach ejecutivo, asesor de compañías nacionales y transnacionales, y además es autor de 10 libros que versan sobre los temas de liderazgo y desarrollo ejecutivo. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto coincidir otra vez con ustedes. Gracias, muy amable. Pues para darle un poco de ubicación al impacto económico, pues Don Trump quiere construir un muro de más o menos 3,000 kilómetros y todavía pretende que lo paguemos. Quiere renegociar o eliminar el Tratado de Libre Comercio. Visto de otra manera, dejaremos de ser socios, aparentemente. ¿Qué significa el Tratado de Libre Comercio? El 80% del comercio internacional para México. Más de 550,000 millones de dólares entre los dos países. Alrededor de 35,000 empresas involucradas. Alrededor de 5 o 6 millones de empleos para cada país. También pretende el control o gravar las remesas. Algo así como 25,000 millones de dólares, dependiendo del año. Y también una deportación de indocumentados, que a ver qué pasa con todo eso. Y solo le falta que diga, y eso lo puedo decir yo, que quiera que caiga nieve en las costas de Acapulco, ¿no? O sea, el cuate quiere todo, ¿no? Don Orlando, ¿cómo ve estos impactos potenciales para la economía en México? Bueno, yo empezaría diciendo algo. Alguna vez estuve buscando en los diccionarios qué significaba crisis. Estaba yo muy interesado en ese tema, porque de hecho es un tema que hemos vivido en forma recurrente. Y me encontré una definición que me parece muy ad hoc para el mundo empresarial, así en primer término. Crisis es un cambio brusco de condiciones, caracterizado por avances para unos y retraso notable para otros. Creo que a nivel de empresa esto es algo que tenemos que hacer conciencia entre los directores, que cualquier cambio y cualquier impacto va a generar posibilidad de avance para algunos y retraso para otros. Yo me encuentro que en la realidad empresarial, la de este año que empieza, algo que está presente en la dirección en este momento es miedo e incertidumbre. Y creo que podríamos decir que en los sitios que yo he ido desde enero, ese es un tema fundamental, miedo e incertidumbre. Esto
obviamente empieza a afectar a las empresas en la forma de operar, el de tener una serie de presupuestos, el considerar una serie de posibilidades, aunque de hecho, y me parece un tema fundamental en cuanto a impacto económico, todavía no empezamos a sentir en serio los avatares de esta tormenta perfecta que hablabas ahí. Estamos todavía en el miedo de qué puede ocurrir. En algunos sectores que me encuentro ha habido una baja de algún porcentaje en el mes de enero, en algunos casos 10%, 20%, que sigue siendo este concepto de atrás de no saber qué hacer. Entonces, ahorita que te escucho que hablas de crisis, Orlando, esta crisis, hemos aprendido, o sea, esta crisis no es la primera que tenemos. ¿Hemos aprendido de las crisis anteriores? ¿Y si Lo que pasa que yo me encuentro otra generación dirigiendo en este momento. Y por eso creo que es importante que esta nueva generación que se encuentra en esto, me encuentro muchos directores de 40 y tantos años, y obviamente ese director no le tocó vivir 76, 82, 88, y es un joven, porque creo que son jóvenes, esta generación con un alto grado de tecnificación, con un alto grado de conocimiento, pero que no ha tenido una experiencia en todo esto. Y yo creo que con él es el que primero tendríamos que trabajar para empezar a decirle que hay caminos, hay avenidas y hay posibilidades frente a esta situación que estamos planteando. Pero don José Represas, de alguna manera vivimos 3 crisis que fueron igual y posiblemente estábamos menos preparados que ahora, ¿no? Bueno, yo creo que es importante para entender hacia dónde estamos y hacia dónde vamos, ver un poco de dónde venimos. Yo diría que los grandes factores internos que nos están afectando tienen su origen en un vacío de autoridad, que es un hecho, en una ausencia de Estado de Derecho, en una crisis nacional de seguridad, en un modelo social y político desgastado. De los factores externos más relevantes que nos están afectando en este momento está la carencia de una campaña de la venta país desde 1995, que fue la última gran campaña en que alguien salió a vender a México como un buen socio, como un buen destino, como una buena idea, y que fue la venta del Tratado de Libre Comercio. México empieza a tener factores ya objetivos, como dejar de ser ya un país referente adentro de los países emergentes que estamos dejando de ser. Y claro, esto está creando pues la incipiencia de una incertidumbre financiera, de pesimismo. Hay un gran miedo de prospectos de cambios políticos negativos en nuestro país, y yo diría, y coincido con Orlando, que en su conjunto al final estamos en el fenómeno del miedo. Los griegos lo representaban en la medusa, que es la paralización. Entonces ahí estamos entrando en una situación de parálisis. Esto es lo que viene de atrás, y que obviamente las crisis anteriores, cada una de ellas, estaba caracterizada en una serie de circunstancias propias y especiales, pero nunca habíamos tenido la gran oportunidad, la gran ventaja de tener una crisis con un enemigo común, con un enemigo que además es externo, ¿no? Entonces, claro, esta es diferente, tiene su personalidad. Parece que nos está uniendo, ¿no? Así es. A todos en su contra, ¿no? Me refiero a Trump, obviamente. A mí, ahorita que de lo que estabas comentando, José, me surge esta pregunta, y tú que tienes tanta experiencia en el mundo empresarial, ¿tú consideras que los empresarios hoy están preparados para la revisión o la desaparición del Tratado de Libre Comercio, que tienen un plan B? ¿Cómo es tu percepción acerca de esto? Yo diría que desde la época que México entró al GATT y después posteriormente llegó al Tratado de Libre Comercio, realmente en las 2 ocasiones llegamos con un nivel muy bajo de preparación. Ello permitió que muchas de las negociaciones no fueran tan maduras o tan pausadas como deben de ser a veces este tipo de negociaciones. Y obviamente hemos vivido muy ensimismados en nosotros,
muy pues, complacientes de que todo estaba muy bien. Y claro, hemos resentido ahora una falta muy grande con esta nueva crisis de apoyo y realmente no hay un nivel de preparación, no hay un plan B y apenas todo el mundo está tratando de formularlo y pues claro, si no tienes tu capacidad de reposo y de calma es muy difícil que hagas un plan B. Orlando, ¿se cuenta ahorita con consultores, capacitadores aptos, digamos que tengan las habilidades para asesorar a las empresas en este gran reto que nos encontramos? ¿Qué piensas? Yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo en tratar de certificar más. Creo que ese mundo de los servicios externos tendría que ubicarse más, tendría que ser más preparados frente a la realidad que estamos hablando. Pero aún con todo eso lo hacíamos, ¿no? Competíamos contra los americanos. Yo te diría que lo que pasa es que los entornos cambian. No es lo mismo jugar en el llano que jugar en una liga profesional que jugar en la UEFA. Y si me suben el nivel de la liga y el equipo no sube al mismo nivel y los coaches no suben al mismo nivel, probablemente el que era campeón en una liga, en cuanto lo subes a otra liga, empieza a tener dificultades. Y vamos por la UEFA. Y yo creo que cada día vamos a jugar en la UEFA más. ¿Oportunidad? Yo creo que muy importante es una oportunidad. Yo creo que es importante tener tres cosas que son fundamentales en una situación de este tipo. La primera de ellas, tenemos que definir como empresarios realmente cuál es nuestro verdadero negocio. Y claro, hay que hacer aquel viejo principio americano, think out of the box, o sea, tenemos que ser innovadores, tenemos que pensar diferente. Esto es una gran oportunidad. Yo siento que en este momento se plantean extraordinarias oportunidades, particularmente la mayor parte de la gente está perdiendo el tiempo con preocupaciones y con miedos, ¿no? Claro. Pues para terminar este primer panel, ¿algún mensaje final que quieran compartir o alguna reflexión? Yo te diría dos cosas. Yo creo que se podrían hacer una serie de medidas importantes en este año. Yo quisiera enfatizar el desarrollo de líderes, que me parece un punto toral en la situación que estamos viviendo, el desarrollar una cultura de lucha y de compromiso, y esto es, creo, otro reto importante, y tercero, integrar a los equipos directivos. Creo que estos serían 3 puntos vitales, porque teniendo esos 3 puntos vamos a lograr avanzar y vamos a lograr llegar a los objetivos y a las metas que tenemos establecidas. Gracias. No, yo creo que lo que tenemos que hacer, mi recomendación, es ver hacia adelante. Hay una gran cantidad de oportunidades para emprender y tenemos que acostumbrarnos a generar con menos remesas y más repatriaciones de gente de todo tipo hacia este país. Esto también da otra gran oportunidad para volver a emprender. Yo creo que es un buen momento, una difícil crisis, pero es un buen momento para ver para adelante. Y ya platicaremos de la otra tormenta en otra ocasión, ¿no? Así es. Sin duda es un panel que da todavía para mucho más, ¿no? Mucho. Preguntas de los asistentes. Quisieran preguntarle algo a los panelistas que tenemos del área empresarial. Si justo los empresarios están con miedo, paralizados, sin moverse mucho, ¿cómo los ayudan a ampliar la perspectiva para saber que se tienen que mover, que ver posibilidades y que ser creativos cuando no lo pueden ver en este momento? Bueno, yo creo que habría que hacer 2 cosas. Una, a nivel país, creo que habría que hacer una campaña sobre este esquema. Y creo que Pepe habló de varios elementos ahí de déficits en los que están dirigiendo el país, y creo que se les ha olvidado esa parte de que hay que generar un ambiente, hay que generar un entusiasmo. Entonces, habría una parte macro ahí que tendría que manejarse. Y por otro lado, yo creo que la comunidad de profesionistas que estamos dedicados a este tipo de soporte empresarial, tendríamos que empezar a comunicar ese concepto.
Y habría que hacer muchas publicaciones, y habría que hacer muchas ponencias, y habría que hacer muchos videos en las redes y hacerlos virales todo el rato para realmente contagiar ese espíritu de lucha. Porque si yo me quedo en el miedo, pues sencillamente me voy a paralizar y entonces no voy a poder lograr las posibilidades que en este momento se están generando. Si bien es cierto, el éxito es generar más ventas, tener un mercado interno, reactivar parte de la economía de las empresas que están en crisis, pero en ocasiones solamente se genera que el éxito son las utilidades que genera ese 10% de las empresas medianas y grandes, y el resto, cerca de 12 millones de empresas que son micro pequeñas, son las que se quedan marginadas en ese sentido. Un poco es la pregunta, ¿qué es lo que verían ustedes o recomendarían se hiciera diferente para que esto no sucediera? Yo creo que la clave en cualquier país para el desarrollo está en la existencia y en el respeto de un régimen de derecho. Los recursos o la ubicación geográfica o la cantidad de gente que uno tenga, pues eso es muy relativo. Por eso un país tan chiquito como Suiza, sin ningún recurso económico, es una de las naciones más prósperas del mundo por la existencia continua de 900 años de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces yo diría que el primer elemento que se requiere es la existencia de un Estado de Derecho y hacerlo cumplir. La marginalidad es consecuencia de una gran cantidad de injusticias que existen por la falta de ese Estado de Derecho. Pero lo que sí puedo decirle es que yo siempre he sido un creyente que no hemos utilizado el enorme bono que nos da la pobreza. O sea, hoy en día tenemos una cantidad extraordinaria de mano de obra que cuando pasen una o dos generaciones adelante vamos a extrañar porque nuestra pirámide poblacional habrá cambiado en su edad y en su capacidad. Vamos a extrañar el no tener tanta gente joven y tantos brazos como los que tenemos hoy en día. Y en este momento esa es una de las grandes riquezas de México y la tenemos totalmente abandonada y sin pensar en ella. Tenemos que poner a trabajar a México y pensemos en que es necesario exigir y hacer bueno la existencia de un Estado de Derecho. Vale, pues muchas gracias. Al final también tenemos un espacio para más preguntas. Si les dan un aplauso a nuestros... The Consulting Coaching Group, expertos en coaching organizacional con amplia experiencia internacional que ofrecen intervenciones exitosas en las organizaciones. Tus necesidades de coaching estratégico, ejecutivo, de equipos, de líder coach o mentoring, las cubrimos ampliamente. Enfocados a las diferentes generaciones y diversidad que están en la convivencia generacional, desde los baby boomer hasta los millennial. Nuestras experiencias se unen y ofrecen un portafolio amplio de intervenciones en coaching. Somos una alternativa confiable, seria y profesional. Nuestros clientes son nuestro mejor testimonio. Luis Fernando González, director de The Consulting Coaching Group, te invita a que nos conozcas. Beto Cronopio. Comunica, inspira, logra. Expertos en comunicación corporativa. Soluciones en proyectos de branding, con señalizaciones y artículos promocionales, desde la fase de diseño hasta su realización. Dale relevancia a la imagen de tu negocio, tu producto o tu servicio. Más de 10 años en el mercado avalan la confianza de nuestros clientes. Calidad, precio y reconocimiento. Beto Cronopio. Hola. ¿Sabes por qué algunas empresas fracasan y otras tienen éxito? ¿Dominas el proceso administrativo? ¿Sabes fijar adecuadamente objetivos y planear estratégicamente? Obtén estas respuestas y otras más interesantes en nuestro próximo módulo de éxito corporativo. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Lo que durante estos últimos meses está pasando en los Estados Unidos nos tiene preocupados, nos tiene indignados. El trato que se le está dando a México no corresponde ni podemos aceptarlo.
Hoy día es México, mañana será Centroamérica, más adelante América del Sur. Tenemos que reaccionar y manifestar que es algo que no estamos dispuestos a aceptar. Es importante, sin embargo, aprovechar estas oportunidades, como lo hacemos los coaches ontológicos, para mostrar qué se revela del alma humana, qué está detrás de la forma como mexicanos, centroamericanos y el resto de los latinoamericanos hemos reaccionado, qué está presente en el alma del norteamericano que apoya estas políticas que tanto nos preocupan e indignan. Gracias, Luis Fernando, por tu invitación. El tema que te inquieta evidentemente concita no solamente mi atención, sino la de millones de ciudadanos del planeta. Hace unas semanas escribí un artículo que titulé Donald Trump, una oportunidad del coaching para el mundo. Detrás del sentido positivo que podríamos encontrar en el título se alberga la preocupación superior de un quiebre mundial. Y creo que por eso el coaching puede ser una alternativa. Ahora bien, el hecho de que Donald Trump haya sido elegido presidente de Estados Unidos no es el resultado de una conspiración mundial. Es algo que ganó él solo, que supo conectar con un conjunto de inquietudes y por tanto es el reflejo de algo todavía más importante y grave, y es la decepción y el alejamiento de muchos ciudadanos de un conjunto de valores del orden establecido. Y representa, en consecuencia, la puerta abierta para aspectos tales como el populismo, como el nacionalismo, movimientos que van unidos a la pérdida de un sentido colectivo mayor. Con esto, lo que quiero decir es que creo que los coaches, como otros ciudadanos, pero en este caso nosotros, tenemos la oportunidad de tomar una posición completamente activa ante lo que se avicina. Han pasado menos de un mes desde que Trump es presidente de Estados Unidos y hay suficientes evidencias de que puede ser realmente un conflicto mayor. Podemos sustraernos, podemos dedicarnos al catastrofismo o podemos abrirnos a desarrollar, a incentivar conversaciones que puedan hablar de un nuevo futuro, que puedan hablar de un nuevo orden. Espero que sea esta última la opción que tomemos y te agradezco nuevamente tu invitación. Luis Fernando, me preguntabas por la tormenta Trump y claro que es una tormenta, pero sería interesante que nos diéramos cuenta que nosotros lo llamamos tormenta. En realidad hay un cambio de cultura o hay una cultura que está emergiendo en el mundo y que podemos dedicarnos a criticarla o podemos dedicarnos a tratar de entenderla. Y yo creo que si tomamos a Trump como modelo de esa cultura, tenemos que poder empezar a entender el manejo del poder. El poder ya no tiene que ver con la capacidad de acción como lo entendíamos hace 15 años. Hay otras maneras de observar poder y entender por qué este señor tiene tanto poder. Una de esas es una muy buena conversación. Así como también la maravilla del manejo de este hombre de los estados de ánimo. Es un maestro manejando estados de ánimo. Fundamentalmente el miedo. Y el miedo lo que hace es aislarnos y ponernos reactivos y darnos muy poquito tiempo para planear y para decidir el futuro. Así que el tema da para largo y acá estoy. Para cuando quieras lo conversamos. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Noelia Diosdado, soy seleccionada nacional de nado sincronizado y respecto a la opinión que me piden ahora para participar en esto de la tormenta perfecta, considero que es muy importante que me escuchen. Yo como atleta mexicana me ha tocado vivir muchas cosas, me ha tocado enfrentarme hacia muchas adversidades y yo lo pongo en balanza con lo que se vive en el deporte mexicano. Muchas veces te quieren, muchas veces no te quieren, muchas veces tienen a jueces de tu lado y muchas veces no.
En este caso, lo que México hoy vive creo que es muy interesante, ya que nos van a poner a prueba como país, como hermanos que somos, como familia que somos, y ahora con lo que se está viviendo creo que es una oportunidad muy grande para nosotros para que saquemos a flote todo lo que hemos aprendido de las batallas que se han tenido. Así que mucha fe, mucha esperanza, sé que lo vamos a hacer muy bien, con mucho cariño, con todo mi corazón y mucha fuerza para México. Continuamos con nuestro segundo panel, con un tema por demás interesante, que es el perfil de Trump. El perfil psicológico. El perfil psicológico de Trump. Digo, lo que estábamos platicando, si no se le puede meter a una cárcel preventiva por aquello de la enfermedad mental que dicen que puede tener. Bueno, ¿a quiénes tenemos, por favor, Bego? Hoy contamos con la presencia de Jimena Dada. Ella es psicóloga con maestría en programación neurolingüística, tiene más de 20 años de experiencia en áreas de capacitación, reclutamiento y selección. Se dedica a la consulta privada en psicoterapia breve y en coaching ejecutivo. Bienvenida, Jimena, gusto en tenerte aquí. Contamos también con la presencia de Liz Hernández. Liz es especialista en desarrollo organizacional y humano. Además, Liz es administradora con especialidad en pruebas psicométricas y cuenta con varias certificaciones en Assessment Center, es coach ejecutivo y grafología. Bienvenida, Liz, gusto de tenerte aquí con nosotros. Y por último, contamos también con la presencia de Javier de la Garza. Javier tiene varias certificaciones, es máster en Practitioner en programación neurolingüística y además Javier es consultor en Enneagrama y lleva en esta materia, siendo consultor, más de 25 años. Además, Javier es socio fundador de Soluciones Colaborativas de Alto Desempeño. Bienvenido, Javier, a este panel. Gracias. Gusto en tenerte aquí. Gracias. Bueno, Mr. Trump, tú, Jimena, ¿nos platicas cómo se ve Trump? Bueno, pues yo voy a hablar del perfil de Trump desde la perspectiva de un inventario de personalidad que se llama MBTI. Este inventario está basado en la teoría de tipos psicológicos que desarrolló Jung. La hipótesis más cercana, y digo hipótesis porque no le hemos aplicado el instrumento al señor, ni tendría yo ganas de hacerlo. La hipótesis más cercana es que la tipología es ESTP. Esto lo que significa es que es una persona con energía volcada hacia el exterior, que tiene una tendencia o una preferencia hacia una parte sensitiva muy importante, es decir, se la pasa percibiendo información a través de los sentidos y es, yo les diría, como un devorador de eso, ¿no? O sea, está ávido de estar absorbiendo cosas a través de cualquiera de sus sentidos. Y podemos ver, incluso hoy salió en el Excelsior una nota que habla de otra nota que se publicó en el New York Times, ¿no? De cómo los psiquiatras, psicólogos, etcétera, en Estados Unidos y de los más destacados, alrededor de 35, firmaron un documento que enviaron a publicación donde hablan de que están rompiendo una regla autoimpuesta, donde habían prometido no hablar y no calificar a personajes públicos, digamos, y sobre todo políticos, pero que han considerado que, dadas las consecuencias y el impacto que esto podría tener, ya no pueden guardar silencio. Sí, incluso hablan de que tiene una inestabilidad grave emocional, incapaz de servir con seguridad como presidente. Así es. Así lo ponen en el New York Times. Así es, y su primer llamado fue una carta a Barack Obama diciendo: este señor no puede tomar la silla presidencial, ¿no? Tienen que hacerle unos estudios serios, no tiene una capacidad psicológica para poderlo hacer. Es inestable. ¿Tú le harías los estudios? ¿Perdón? ¿Tú le harías los estudios? ¡Qué lejitos! Sabes que no podría ser objetiva. Entonces, éticamente no lo haría. Bien, pues vamos al segundo perfil y para tener preguntas. Liz nos va a hablar de grafología, ¿correcto? Así es. A mí me gustaría empezar por presentarles la escritura de este personaje en sus primeros años de vida. Es interesante ver
como si hacemos una comparativa, ¿no? A nivel grafológico. La grafología básicamente no es un arte adivinatorio o de a ver como más o menos qué me late. En realidad está basado en mediciones, en dimensiones, en qué tantos espacios hay, etcétera. Es muy matemático en ese sentido. Es relevante notar, esto bueno, salta a la simple vista, que hay curvaturas dentro de la firma. Cuando hay curvaturas, esto nos habla de una relación sana con las emociones. Si se dan cuenta, hay una inclinación, ¿no? En las letras, en las Ds, por ejemplo, en la L se nota mucho, en la T, hacia el lado izquierdo. Esto habla de un apego con la figura materna, con la emocionalidad y obviamente con las mujeres. Esto nos habla de que este personaje, pues en sus primeros años sí tenía pues explorado este campo. Después, si se dan cuenta, hay una diferencia marcada entre su trazo en la firma y en la letra. El trazo en la firma es ligado, él busca la manera de mostrarse mucho más enfático, más rápido, más inteligente incluso de lo que verdaderamente es. En sus trazos podemos ver que en la W, por ejemplo, o en la E, empieza con una colita antes. Esto habla de que su emocionalidad está anclada en el pasado. Algo le sucedió que empezó a dejar de tener ese contacto tan fuerte con su emocionalidad. En la mayoría de sus textos vienen bolitas, que eso habla de una obsesión en un mismo punto. Por eso él no ha dejado de decir, pero vamos a hacer el muro, pero vamos a hacer el muro, pero vamos a hacer el muro, ¿no? Es obsesivo cuando algo se le pone. Aquí se nota, por ejemplo, la T, la tilde de la T, es importante que está hasta arriba. Eso nos habla de que es una persona fantasiosa, que no visualiza verdaderamente sus alcances, que busca poder, pero que no lo busca de manera realista, sino él fantasea con dominar al mundo, ¿no? Y esto es lo que le hace perder el piso. Necesita que alguien siga sus instrucciones, porque como bien decía Jimena, él no es un hacedor, él es un, se podría decir, pensador de instrucciones, y al final alguien más las tendrá que llevar a cabo. Él no se detiene a hacer planes estratégicos, ni a ver cuáles son los recursos, o sea, él piensa solamente en el fin, con la intención de ganar poderío. Una cosita Esto es lo que hermosa, les podría ¿no? compartir. Vayamos a la parte de Enneagrama. Así es. Muy bien. Hablar de una personalidad como Donald Trump tiene, yo creo que una interpretación que es multifactorial, es multidimensional. No es fácil analizar un personaje de esta envergadura, de este calibre. Permítanme invertir un par de momentos muy puntuales para explicar o contextualizar lo que es el enneagrama. El enneagrama es un estudio ancestral, antiquísimo, que propone que existen diferentes patrones conductuales o patrones perceptuales en sistemas vivos. En este caso estamos hablando de seres humanos. Desde el enneagrama, que etimológicamente hablando quiere decir figura de 9 puntas, comprendemos que existen 9 modelos o 9 aspectos fundamentales a través de los cuales un sistema negocia su subsistencia, o en este caso, un ser humano. Existen 9 tipos de personalidades, para resumir. Entonces, específicamente dentro de lo que es la compulsión que distingue a Donald Trump, hablamos dentro de la tipología enneagrámica que él es una personalidad tipo 8, factores descriptivos de la personalidad tipo 8, que es abismalmente profunda la teoría del enneagrama, pero para rescatar algunos de ellos, diría, es una persona que busca el poder y busca el control. Se le llama el líder o retador porque no tanto que sean líderes, sino que buscan ser el macho alfa de la manada. Y por consiguiente parten de una premisa. Dicen, a ver, si tú eres una persona que me representa una amenaza, yo te ataco. Si tú eres una persona que te representas débil ante mí, yo te controlo y te protejo.
Y esa es la premisa fundamental de la conducta o el patrón conductual de Donald Trump. Es una persona vengativa, controladora, impositiva, se siente justiciero. Si ustedes escuchan con atención un poco los discursos y su constante perorata en sus famosos rallies, él siempre habla sobre lo que es injusto. Habla, esto es injusto como está tratando la prensa, es injusto como tratan a mi esposa, es injusto como están tratando a mis empleados, ¿sí? Yo quiero mucho a los mexicanos, de hecho tengo muchos mexicanos que trabajan para mí. O sea, eso es interesante, ¿no? Porque una personalidad de esta naturaleza se dice en el argot enneagrámico que no tiene amigos, tiene cómplices o tiene esclavos. ¿Qué puedo decir para concluir? Yo creo que desde el punto de vista enneagrámico es un momento de quiebre. El enneagrama no es un modelo psicológico y por consiguiente no podemos hablar de patologías. Okay. No podemos decir que Donald Trump sea una persona que tenga una actitud patológica. Simplemente estamos hablando que tiene un estratagema de vida que no es funcional y que no lo va a llevar al éxito. También otra descripción de la palabra crisis. Crisis está formada paralelamente con dos ideogramas chinos, que quiere decir peligro y punto crucial. Estamos en un momento de peligro, pero creo que también tenemos un momento extraordinariamente importante. Vivimos un punto crucial de sucumbir ante el vacío de poder que está generando Estados Unidos a nivel mundial y que están aprovechando las grandes potencias, o sublimarnos y resolvernos. Vale. Una pregunta, ¿cómo lo tratamos? ¿Le damos el avión? ¿Lo enfrentamos? ¿Le damos números? Mira, desde ¿qué el hacemos? enfoque enneagrámico yo te diría que no tenemos que tratarlo de ninguna manera, porque a nosotros no nos concierne lo que está pasando en Estados Unidos. Y justamente pero es la no parada caer en del la muro, trampa. Las remesas. Mira, evidentemente, como dije al principio, esta es una situación multifactorial. No podemos verlo desde un solo ángulo, es multidimensional la problemática que estamos viviendo. Evidentemente van a haber muchos argumentos, muchos van a resonar y converger, otros se van a contrapuntear. Desde el enfoque enneagrámico, nosotros tenemos que hacer como país lo que nos concierne a nosotros, es volcarnos hacia nosotros mismos. El 7 enneagrámicamente como país, que es México, se resuelve en el 5, en voltearse a ver a sí mismo. Es momento de rescatarnos como sociedad, es momento de ver cuáles son nuestros recursos, y esto en todos los contextos, en el contexto socioeconómico, en el contexto conciencial, en el contexto actitudinal. Simplemente el hecho de decir, bueno, es una buena oportunidad para empezar a negociar y venderle nuestros aguacates a otros países, y comprar el maíz no a Estados Unidos, sino comprárselo a Sudamérica, a otros países, y empezar a revertirnos. No tenemos que hacer nada contra Trump, tenemos que hacer mucho con nosotros. Pues muchas gracias, les damos un aplauso, por favor.